Hola, bienvenido mi querido Aries, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Yo estoy muy feliz y muy agradecida de que estés aquí. Pues mira, estrenamos año y estrenamos mantel para leer las tiradas y también estamos estrenando mazo. Muchas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por tu confianza. Dime qué te parece, ya lo habíamos tenido en la lectura del domingo, pero este es un tarot clásico, solamente cambia un poco en la parte de atrás y también algunos colores, así que es como más vintage. Espero que te guste, a mí me sirve igual que los otros, solo es para darle una pequeña renovadita a la imagen del canal. Espero que estés muy bien, vamos a empezar sin más tu lectura del día de hoy, ¿te parece bien? Vamos a tener la lectura de todos los días, una tirada general para ver cómo te encuentras, qué es lo que te está preocupando, cómo se van a desarrollar las situaciones. Luego la tirada del amor y posteriormente la del dinero. Vamos a empezar, mi queridísimo Aries. Vamos a ver, estás enamorado, estás muy pero muy contento. Te veo bien, te veo tranquilo. Vamos a ver qué más. Estamos sacando tus primeras 6 cartas para ver todo lo relativo a cómo te van a, la energía que vas a tener los siguientes días. Recuerda que no importa cuándo haya llegado esta lectura o este video a tu vida, es cuando estabas destinado a escucharlo y a obtener estos mensajes. Recuerda también que esta es una tirada general, suelta lo que no se relacione mucho contigo. Siempre tenemos un mensaje para ti, eso es muy importante, que lo tengas muy presente, así que quédate hasta el final, pero suelta lo que no te encante. Activa siempre, antes de empezar el video, antes de escuchar, lo mejor de esta lectura. Escribe aquí abajo en los comentarios: lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera haces que fluya la energía entre tú y yo para que mi trabajo llegue a otras personas, y también activas y materializas en un comentario lo mejor que te vamos a contar el día de hoy, mi queridísimo Aries. Vamos a ver, te veo enamorado, te veo contento, tienes una alma gemela en este momento en tu vida. Si no es así, si estás en soltería, mi queridísimo Aries, te veo como muy unido a alguien, te veo como muy amistoso o con una persona que de verdad es importante para ti, que está muy cerca de ti, te está apoyando, está siendo muy recíproco. Te veo en unión, en una sociedad o en pareja. Esta situación te está trayendo crecimiento, te está trayendo conocimiento, autoconocimiento y conocimiento también sobre temas importantes del mundo, de tu trabajo, de aquello a lo que te dedicas. Te está trayendo simple y sencillamente quizá también un autoconocimiento importante, o te está abriendo las puertas al mundo. Mira, y justo es este arcano mayor el que nos sale. Mira, tengo en tu tirada puros arcanos mayores. También estoy vibrando o te estoy canalizando que estás en un momento muy importante de tu vida. Es un momento de introspección, es un momento importante para tu alma, para tu evolución, mi queridísimo Aries. Entonces, tienes la oportunidad de abrirte las puertas al mundo. Esta persona te exige o te demanda que estés muy alerta, que tengas un trabajo espiritual interior importante. Ese es como ese tipo de persona, a eso te alienta en cada momento. Que es importante que veas o que pongas atención. Es importante que estés muy en contacto con tu intuición, mi querido Aries. Es importante que te hagas una persona muchísimo más espiritual, que equilibres y que balancees tus energías interior y exterior. ¿Qué es lo que hay que soltar en este momento de tu vida que no te está haciendo mucho bien? Pues mira, te salió en lo que hay que soltar. Hay que soltar este materialismo extremo, la practicidad. De pronto es importante que dejes de ser tan mental, tan racional, y te permitas fluir, te permitas sentir inspiración, amor, y también que te permitas como sentir a tu intuición y dejarte guiar por ella. Tú sueles ser muy práctico. De hecho, pues como que es dejar un poco de lado tu naturaleza, mi querido Aries, porque tú eres muy práctico, tú eres muy materialista,
y no en el peor de los sentidos, sino que te gusta materializar, te gusta ir a realizar las cosas, te gusta que tú estás como muy enfocado a que las cosas sucedan. En este caso, el emperador te representa, es un arcano muy cercano a ti, es casi como tu arcano guía, mi querido Aries, pero en este momento te pide el tarot que dejes de lado esa parte tan práctica y te conviertas en una persona un poquito más espiritual, o que entres en contacto con tu intuición y con tu sexto sentido. ¿Cuál es el desenlace de esta situación? Pues bueno, que te dejes llevar, que fluyas como esta emperatriz, que te sientas cada vez más cómodo con este crecimiento que se te va a presentar y que lo aproveches porque viene para tu mayor bien, mi querido Aries. Vamos a ver cómo sale tu tirada del amor. Ay, Aries. Bueno, en el amor siento que si estás en pareja, últimamente han estado pues discutiendo un poco. Veo que pues hay buenas intenciones de su lado, o tanto de tu pareja como tú, pero que no se están entendiendo bien. A veces es importante también, si la comunicación no está saliendo bien, parar, hacer una pausa, porque aquí veo con la energía de la luna que esto podría afectarles mucho. No tener una buena comunicación podría hacerlos dudar del amor que se tienen, podría separarlos. Sé muy prudente al comunicarte, mi querido Aries, porque veo que hay duda, veo que también puede haber cosas ocultas de tu pareja o tuyas. Entonces, si no hay claridad, mejor no hablen. Porque pues comunicar mentiras tampoco va a ser nada bueno para la pareja. Veo que viene una torre, un posible momento de o que se reestructuran y la pareja pues empieza a comunicarse de otra manera, o podrían exponerse a que su relación se termine, mi querido Aries. La luna generalmente pone luz sobre algunas cosas, pero también oscuridad sobre otras. Aquí veo dudas, veo mentiras, veo un camino sinuoso, veo que hay una dualidad importante. Ahorita tú y tu pareja están como muy conflictuados. Es momento de o poner una pausa o exponerse a que haya una torre. Pongan una pausa, dense un tiempo, porque si no podría venir una pérdida mayor para los dos, mi querido Aries. Ahora, si tú, Aries, estás como soltero, como soltero o medio en una ambigüedad, tampoco es un buen momento emocional para ti para conectar con nadie, Aries. Te veo terminando una relación o en una crisis existencial importante. Tal vez tiene que ver con esta persona que te está confrontando contigo, que te está pidiendo o demandando que seas mucho más espiritual, que dejes a un lado la practicidad. Te estás reinventando, entonces no es un buen momento para conectar con nadie, porque podría haber duda, podría ser una conexión no muy positiva, ambigua, y que no te traiga como que no la puedas aprovechar, porque todas las relaciones te traen cosas buenas, pero no la puedes aprovechar porque no la puedes valorar del todo. Ahora, mi querido Aries, en tu futuro podría verse un consejo para el amor, es que aprendas a comunicarte de mejor manera, mi querido Aries, porque a veces, y te lo he dicho muchísimas veces, sueles ser como muy hiriente, eres muy directo, pero también tiene ambigüedad tus palabras, porque sueles lastimar a los demás sin ser muy prudente y cuidadoso de lo que comunicas. Ahora, mi querido Aries, vamos a ver cómo se siente, cómo sale tu tirada del dinero. Aries, te veo en temas financieros siendo un poquito irresponsable. En el pasado como que pudiste haber gastado de más, o en el pasado inmediato, querido Aries. Entonces, en este momento es un momento de que te empoderes, te pongas en orden, tienes todo, sabes que puedes hacerlo. Este es el mejor momento para que pongas orden en tus finanzas y que seas valiente, que sigas trabajando, que no descanses, porque es importante para tu patrimonio que vayas por más, que vayas a conseguir pues lo que mereces. Tienes todo para hacerlo. El mago nos indica que eres una persona con todas las capacidades y todas las herramientas para generarse la riqueza necesaria para su crecimiento, para vivir las experiencias que estás destinado a vivir por decreto
del universo, mi querido Aries. Hasta aquí vamos a dejar tu lectura del día de hoy. Dime si esto te hizo sentido. Dime si algo de lo que te compartí como energías disponibles o como consejos te está ayudando. Espero que así sea, Aries. Por favor, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un nuevo video para ti. Te invito también a dejarnos un like, un comentario y a compartir este video con otros Aries. Querido, te mando muchísimos besos, todo mi amor, fuerza, energía y muchísima, muchísima luz. Nos vemos muy pronto. Namaste.